Saludos, profesor y compañeros. Mi nombre es Wendell Amado Bando y les estaré contando un poco sobre la tarea 2, necesidad hídrica para el óptimo desarrollo, en este caso un cultivo de plátano. Propiedades físicas de un suelo, en este caso un suelo franco-arcilloso. Primero se debe determinar el volumen del cilindro, en este caso un cilindro de PVC con el cual se va a estar tomando las muestras. El diámetro es de 5,7 centímetros y una altura de 5 centímetros. La fórmula para determinar el volumen del cilindro es pi por radio elevado a la 2 por altura. En este caso es pi por 2,85 centímetros elevado a la 2 por 5 centímetros, lo cual da un resultado de 127,59 centímetros cúbicos. Para la determinación de la capacidad de campo, se tomaron muestras con el tubo de PVC anteriormente descrito. Para la muestra de 1 tuvo un peso fresco de 194 gramos y un peso seco de 131 gramos, descontando a ambos el peso del vaso, que son 4 gramos. Como se puede observar en la imagen, para el peso seco se tuvo que pasar un proceso de secado en microondas. Pasó alrededor de 8 minutos secando con intervalos de 2 minutos dentro del microondas y 1 minuto enfriándose, hasta completar los 8 minutos. Para determinar la densidad aparente se requirió del peso seco y del volumen del cilindro, el cual dio un peso seco de 131 gramos entre 127,59 centímetros cúbicos, lo cual da una densidad aparente de 1,03 gramos por centímetros cúbicos, lo cual se podría clasificar como un valor positivo para una textura o un suelo franco-arcilloso. Luego se determinó la humedad gravimétrica, lo cual la fórmula fue peso fresco 194 gramos menos peso seco 131 gramos entre 131 gramos de peso seco, todo por 100, lo cual dio una humedad gravimétrica de 48,1%. Con respecto a la humedad volumétrica, es la humedad gravimétrica por la densidad aparente que calculamos anteriormente, 48,1% por 1,03 gramos centímetros cúbicos, lo cual da un resultado de 49,5 de humedad volumétrica. Seguidamente se realiza la determinación del punto de machetez permanente. Para ello se recolectó una segunda muestra, el cual dio un peso fresco de 179 gramos y un peso seco de 127 gramos, el cual se le realizó el mismo procedimiento del microondas, 8 minutos en total secando en microondas. Para ambas muestras ya se le restó el peso del vaso, que son 4 gramos, como se puede observar en la imagen. Para la determinación de la densidad aparente, con la muestra, con el peso seco de la muestra, 127 gramos dividido entre el volumen del cilindro, dio un resultado de 0,995 gramos entre centímetros cúbicos. Para la determinación de la humedad gravimétrica se realizó el mismo procedimiento, 179 gramos de peso fresco menos 127 gramos de peso seco dividido entre 727 gramos de peso seco, todo por 100, lo cual dio una humedad gravimétrica del 40,9%. En el caso de la humedad volumétrica, el resultado de la humedad gravimétrica, 40,9% por el volumen del cilindro,
0.995 gramos entre centímetros cúbicos, lo cual dio un resultado de 40.7 de humedad volumétrica. Luego se procedió a calcular la evapotranspiración potencial por medio del método Hargreaves. Para ello se requirió los datos climáticos de temperaturas, las temperaturas de limón, máximas, mínimas y medias, el KC del cultivo, la radiación solar calculada por medio de la tabla de radiación solar terrestre, latitud 10 grados norte en el mes de julio, 37.1 por la constante de 0.408, la cual dio una radiación solar de 15.14 mm al día. Estos datos se requirieron en la fórmula de evapotranspiración, la cual es 0.0023 por la temperatura media 25.7 más la constante 17.78 por la radiación solar 15.14 por la temperatura máxima menos la temperatura mínima de limón elevado a 0.5, lo cual dio una evapotranspiración de 5.02 mm al día, lo cual significa que eso es el promedio de lo que se pierde la lámina de agua sobre la superficie del cultivo. Asimismo, se procedió a calcular la evapotranspiración del cultivo, la cual es 5.02 mm al día por la KC del cultivo 1.2, dio un resultado de 6.0 mm al día, la cual es la cantidad que el cultivo de plátano pierde cada día bajo las condiciones climáticas, en este caso del mes de julio. Láminas de riego. Se procedió a calcular la lámina máxima de riego, la cual la fórmula es capacidad de campo menos punto de machetes permanente entre 100 por la densidad o promedio de densidad aparente por la profundidad de raíces. En este caso, 48.1% menos 40.9% dividido entre 100%, todo por 1,01 gramos entre centímetros cúbicos por la profundidad de raíces elegida 60 centímetros, lo cual dio una lámina máxima de riego de 4.36 centímetros. Posteriormente, para la lámina de riego neta, por medio de la fórmula de lámina máxima de riego por el porcentaje de agotamiento entre 100, el cual dio un resultado de 1.52 centímetros de lámina de riego. Seguidamente se calculó la lámina de riego bruta, la cual es el LN calculado anteriormente entre la eficiencia del riego. En este caso se eligió riego por aspersión, 85% de eficiencia. La fórmula es 1.52 centímetros entre la eficiencia 0.85 en decimal, lo cual dio una lámina de riego bruta de 1.79 centímetros o 1.796 centímetros. En el caso de la lámina de riego corregida, considero que no hay una corrección adicional, por lo que la lámina de riego bruta es igual a la lámina de corregida. Con respecto al intervalo de riego, para calcular cuántos días debemos de regar, se propuso la siguiente fórmula.
la lámina de riego bruta. El resultado de la lámina de riego bruta se pasó a a milímetros en vez de centímetros, por lo que es 15.27 milímetros entre 6.02 mm al día, lo cual dio un resultado de 2.54 días o cada 2 o 3 días, el cual es el límite para que la planta no sufra estrés por falta de riego. Por último, se procedió a calcular cuánta cantidad de agua requiere cultivar una planta en macetas de 20 litros, con el mismo suelo del cultivo elegido. Primer paso, volumen del suelo en una hectárea, 10.000 metros cuadrados por 0.60 metros, el cual es la profundidad de las raíces elegidas, lo cual dio un resultado de 6 millones de litros de suelo entre hectárea. Posteriormente, el volumen de agua en una hectárea, 10.000 metros cuadrados por nuestra lámina bruta, la cual es pasada a metros 0.01796 metros o 179.6 metros cúbicos, lo cual es 179.600 litros de agua de hectárea. Se procedió a sacar una regla de 3. X es igual a 20 litros por 179.600 litros entre 6 millones de litros, lo cual dio un resultado de 0.59 litros redondeado a 0.60 litros, o lo que quiere decir que en una maceta de 20 litros de suelo se requiere 600 mililitros de agua por riego. Gracias por su atención.